Buenos días, amigos de Informa Radio y seguidores de redes de Unidad Hispanista, etcétera. Bueno, hoy tenemos un invitado, se llama Juan Pérez Foncea. Este invitado nació en San Sebastián, es decir, es también de la zona mía. Llámese, yo le llamo Vascongadas, oficialmente País Vasco, que de país no tiene nada, pero bueno. Y Euskal Herria, Euskadi, en fin, es plurinominativo. Pero vamos a dejarlo en Vascongadas, que es lo que a mí me gusta, si al invitado le parece bien. Juan Pérez Foncea nació en San Sebastián, como he dicho, en 1965, se licenció en Derecho y, mediante una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, se especializó en Derecho Internacional y Europeo en las universidades de Lovaina y Lieja, en Bélgica. Trabajó como abogado de empresas en España y Francia durante 14 años y se le cruzó una vocación, que era la de escritor. Entonces, desde, he dicho, 2002, si no estoy mal informado, se dedica a la actividad literaria. Tiene un grueso de libros muy importantes. Me dejaré alguno, probablemente, porque tiene muchísimos, pero de mucho éxito. No lo voy a decir en orden de aparición porque, bueno, pues no lo tengo en ese orden. Pero tengo aquí El héroe del Caribe, España no se rinde, Fuego en el Mississippi, que es el último sobre el que yo quería entrevistarle, pero no le conocía. Yo me interesé por esto de Fuego en el Mississippi porque me parece un tema muy interesante, el de Gálvez, cómo desde España favorecimos la independencia de Estados Unidos respecto a su metrópoli, a sus colonizadores, que era Inglaterra. Y bueno, este tema pues es el que aquí a mí me atrajo para entrevistarle a este protagonista de hoy. Tiene también Invencibles, tiene Iván de Aldemuri, tiene Los primeros de Filipinas, Los tercios no se rinden, Muerte en el rompeolas, Túbal, Venced al corsario, y aquí me dejo alguno y precisamente me dejo el que dio inicio a esta vocación de escritor. Y me faltan también La última batalla de Blas de Lezo, que no es poco. Estoy leyendo ahora, por cierto, el libro de La Victoria. El nombre no me acuerdo ahora. De La Victoria, que es es una persona que murió hace muy poco y al cual admiramos mucho como hispanista colombiano y, en fin. Pablo Victoria. Pablo, eso es, Pablo. Pablo Victoria. Y tiene también, por lo que, no sé, acerca de la Gran Armada, Invencibles, ya lo he comentado antes. Bueno, buenos días, vamos al grano, amigo Juan. Buenos días. Por cierto, hemos comentado, desde que entablamos conversación, hemos comentado muchas cosas y nos hemos hecho amigos sin conocernos previamente. Es una persona que casi es mi espejo, es decir, mi alter ego, mi copia, porque no coincidimos en casi todas las cosas menos en la edad. Él es mucho más joven que yo. Bueno, pues buenos días. ¿Cómo así tanto libro? ¿Qué tal la producción bibliográfica? ¿Da de sí para vivir? Imagino que sí, porque si has dejado una espléndida carrera como abogado y te dedicas a la escritura es porque te permite cosa que solo hacen los muy buenos, porque yo he escrito 8 libros, pero he perdido dinero a manta con estas ediciones. Debo ser muy malo. Es que he tenido fracaso tras fracaso. Además, editorial, espero que esta última del próximo libro, que es Y Dios iluminó el camino, que es Fundación Realizados, no fracase, porque editorial que me edita un libro va y fracasa, como si tuviera ya un hechizo o algo así, no sé, no entiendo. Bueno, hombre, pues mira, esto
yo empecé a escribir, suelo decir medio en broma, medio en serio, por un milagro, un milagrito, porque tiene fecha y hora. O sea, es 3 de abril de 2002, después de comer. Y es por un tema muy gordo que tenía en el despacho que me estaba absorbiendo demasiado tiempo y no avanzaba, y entonces cada vez tenía más trabajo acumulado, a pesar de que trabajaba un montón. Y entonces, como manera de descansar un poco, de catarsis, de relajarme, me puse a escribir, pero sin pensar ni ser escritor ni escribir un libro. Y ese fue uno que has nombrado, que es Iván de Aldenuri, que no es de novela histórica, ese es un tipo de libro más tipo El Señor de los Anillos, o sea, más de fantasía épica para gente joven. Tuvo muchísimo éxito y eso es lo que me hizo pues seguir escribiendo, hasta que en el año 2009 ya pude dejar la abogacía, hasta entonces compaginé desde 2002 hasta 2009 y ya dedicarme solo a escribir. Entonces, escribí 3 libros de fantasía épica, que es una trilogía de Iván de Aldenuri, luego otro cuarto libro del mismo género, pero de otro protagonista, que es el que has dicho de Túbal. A partir de ahí he publicado, quitando el escarceo de Muerte en el Rompeolas, que también lo hice un poco para descansar, porque a partir de ahí empecé a escribir novela histórica, a partir del año 2010. Y es verdad que la novela histórica a veces es dura para el escritor porque requiere mucha documentación, mucho estudio, a veces viajes. Y entonces, bueno, escribí una novela policíaca pues como manera también un poco de descansar un poquito, ¿no? Pero me interesa explicarte cómo me pasé de la novela épica fantástica a la historia porque tiene mucho que ver bueno, tiene mucho que ver con mi trayectoria y con Fuego en el Mississippi y con todos los libros que he escrito. Y es que estamos en el año 2010, me llegó un PowerPoint casero hecho por un taxista colombiano que se titulaba Para los amantes de la historia, el héroe olvidado. Y hablaba ahí en minuto y medio, explicaba quién es Blas de Lezo. Bueno, yo he nacido a 6 kilómetros de la casa de Blas de Lezo, que por cierto sigue en pie, es decir, que estamos hablando de un personaje relativamente actual, o sea, contemporáneo, porque digo, la casa sigue en pie y vive gente allí, cosa que no podríamos decir ni de los celtas, ni de los romanos, ni de la Edad Media, ¿no? Bien, o de la mayoría de las casas de la Edad Media, desde luego. Y entonces, claro, a mí me llega esa historia tan asombrosa que supongo que el respetable público la conocerá y si no puedo hacer un resumen brevísimo sin estropear las novelas que hay escritas sobre el tema, y es que sencillamente Blas de Lezo, como Álvaro de Bazán, nunca perdió ninguna batalla y estamos hablando del siglo XVIII. Y con solo 6 barcos derrotó la mayor desembarco británico de todos los tiempos, superado 200 años después por el de Normandía, pero ese era un desembarco combinado de varios países, ¿no? Pero este fue el mayor desembarco británico y con 6 barcos, Blas de Lezo y la 10ª parte de hombres, bueno, fue tal victoria que el rey de Inglaterra prohibió que se hablara de esta batalla. Gracias a esto, el Imperio Español se prolongó durante 50 años más y se evitó que toda la América, actualmente América de habla hispana, hablara ahora mismo inglés y fuera protestante. Es decir, fue impresionante lo que hizo Blas de Lezo. Entonces, claro, que el rey de Inglaterra lo prohíba, o de que se hable, pues tiene su lógica, pero que aquí en España nos permitamos olvidar a un señor como Blas de Lezo es que es de juzgado de guardia, o sea, es que tiene mucho delito. Bueno, en total, yo entré en vibración con este libro, escribí El héroe del Caribe, que así se titula, este libro sobre Blas de Lezo, y la verdad es que fue un exitazo, ¿no? O sea, el año que salió, que es 2010 o 2011, fue el libro más vendido en Amazon durante esas navidades que salió. Y luego, gracias a un lector del libro, que se llama Íñigo Paredes, se puso una estatua de Blas de Lezo en la Plaza de Colón de Madrid. Y bueno, es un libro que sigue vivito y coleando y gracias a Dios muy difundido. Claro, después de escribir este libro, me hicieron una entrevista en una televisión y me dice, oiga, y hay muchos Blases de Lezo en España, como diciendo, muchos héroes olvidados. Y yo, ignorante de mí, porque en este campo soy un poco un converso, o sea, un converso de que me he dado cuenta de lo que es la historia de España, que no nos lo han enseñado en el colegio y ahora, bueno, en mis tiempos ahora la cosa ha empeorado, claro, porque lo que estudié ahora del colegio es de juzgado de guardia también, ¿no? Bien, entonces me dice, ¿hay muchos Blases de Lezo? Digo, no, este pues es uno que se nos ha pasado. Y claro, si me lo preguntan ahora,
cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Entonces, efectivamente, pues ya desde entonces me he dedicado a rescatar episodios de la historia de España, algunos teóricamente conocidos, como el de la Armada Invencible, que es el libro que titulo Invencibles, que es donde cuento que la Armada Invencible no fue el desastre que se ha contado, no fue, pero vamos, quiero decir, de verdad, hay que estudiarlo y hay que verlo. Lo que pasa es que es curioso cómo los tópicos enseguida no, que no vino a luchar contra los elementos y el desastre. No, no, lo que fue es un desastre de la contraarmada inglesa, de la que nadie habla y nadie sabe, que vino el año siguiente contra España, que era vez y media más grande que la nuestra, y que, vamos, la destrozamos hasta el punto de que una incipiente colonia que tenían en Estados Unidos, lo que ahora son los Estados Unidos, Inglaterra, murieron todos de hambre porque Inglaterra se quedó sin barcos para poderles llevar avituallamientos. Bueno, así se escribe la historia, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir de ahí ya digo, voy escribiendo libros. Si aquí está un breve resumen, a ver si soy capaz de acordarme. El primero que escribí fue Blas de Lezo, El héroe del Caribe. El segundo fue este de Invencibles, contando la verdad de nuestra gran armada, que sí se llamaba, no se llamaba Invencibles, y cómo destrozamos la contraarmada inglesa. El tercero creo que fue Fuego en el Mississippi, que ahora vuelve, o sea, porque he cambiado de editorial y se ha hecho una edición nueva, que cuento la independencia de los Estados Unidos como la hizo España, mucho más que Francia, que es lo que ha pasado a la historia, que si Lafayette y tal, y ahora si tenemos tiempo lo explicaré. Escribí Los tercios no se rinden, que es sobre el milagro de Empel, o sea, que es el origen de que la Inmaculada sea la patrona de España y el 8 de diciembre sea fiesta. Y es un milagro, es una historia preciosa que también es un libro, yo creo que es de mis libros el que más se vende. Es impresionante y también lleva muchos años en el mercado, pero es que es una historia apasionante. O sea, es una guerra, es una batalla y es un milagro que hizo la Virgen. Y los holandeses gritaban: Dios es español por haber obrado este gran milagro. El Holac, que era el brazo derecho de Orange, es el principal, o sea, el instigador de la rebelión contra la corona española, lo dejó por escrito. Dice, tal se diría que Dios es español por haber obrado este gran milagro. Bueno, es una historia impresionante. Los tercios no se rinden. Tengo otra que es Venced al corsario inglés, que es la continuación de Invencibles, que es cuando ya terminamos con Drake, más conocido en España como Drake, que la historiografía, o sea, de Hollywood y tal, nos ha contado que bueno, que Drake, aparte que era un sinvergüenza, porque era un traficante de esclavos y un señor bastante poco recomendable. Lo que pasa es que luego le ponen Sir Francis y ya parece que, ¿verdad? Bueno, pues este hombre, después del desastre que tuvo con la contraarmada inglesa, la reina lo puso 6 años de farero. Le dijo, vas a estar 6 años de farero, ya veremos si vuelves a coger un barco. Y entonces al hombre, esos 6 años estuvo reflexionando y dijo, mira, tenemos que atacar a España, pero no en la península, sino en América. Y digo España en América porque nosotros nunca hemos tenido colonias. O sea, un señor de Bogotá era tan español como un señor de Madrid. Es como ahora un señor de Canarias o un señor de Baleares. A nadie se le ocurre decir o pensar o imaginar que aquellos son colonias, son territorios españoles igual que Madrid. Lo digo que son periféricos en el sentido que están geográficamente fuera de la península. Pues, y de hecho uno se lee la Constitución de 1812, la PEPA, el preámbulo, y uno se queda asombrado, uno de hoy en día, cuando dice, bueno, las provincias españolas de Galicia, no sé qué, y claro, empieza a citar Cuba, Puerto Rico, tal, provincias, Filipinas, tal, claro, es asombroso, eran provincias. Bueno, a lo que voy. Entonces este Drake dice, tenemos que atacar a España en América. Bueno, total, que vino pasando por Canarias, fue a Puerto Rico, fue a Cuba, fue a lo que actualmente es Venezuela, Colombia, Honduras. Bueno, resumiendo, no ganó ni una batalla, murió de depresión. Y al segundo de a bordo, bueno, murió en batalla. Bueno, entonces esta es Venced al corsario inglés, llevo ya 4. Bueno, la última que he escrito se titula también España no se rinde, parafraseando el otro de Los tercios no se rinden, porque me gustó mucho ese título. He escrito sobre la Reconquista, porque en España, y bueno, ya ves que yo voy hablando de 1000 temas y que me preguntes, pero en fin, tú en cualquier momento, si quieres, me interrumpes o me preguntas o lo que sea. Pero en España tenemos un problema muy gordo, y es que el antiespañolismo ha entrado en la propia España. Antiespañolismo o hispanofobia, que es una cosa asombrosa, porque en el fondo yo lo que digo a toda esta gente es, oiga, quiérase usted un poco más a sí mismo, ¿no? Porque claro, cuando uno tira piedras al propio tejado, que es el deporte nacional
de una parte no principal ni mayoritaria, pero sí grande de los españoles, dices, hombre, chico, o vete al psiquiatra, vete al psicólogo, o no sé, ¿no? Porque es un poco raro esto, ¿no? Quiérete un poco más a ti mismo, quiere un poco más a tus padres, a tus abuelos y a todos tus antepasados. Porque, claro, si hemos hecho una cosa mal, que las hemos hecho, evidentemente, pues justo es reconocerlo y aceptarlo. Pero claro, lo triste es cuando has hecho una cosa bien y te empeñas en decir que está mal y además que te empeñas. Porque vamos a ver, ya ha quedado claro que yo soy abogado, o sea, yo no soy historiador, por tanto, las cosas que cuento en mi libro no es que soy muy listo y he descubierto unas cosas que no sabe nadie, no. Simplemente rescato de la memoria cosas que o se han olvidado o se han deformado. Y yo todo lo que escribo está a un cuarto de hora de estudio, o sea, si es que no está más. Muchas veces está hasta en Wikipedia. O sea, que el que no lo quiere saber o el que lo sigue atacando es porque quiere. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, pues decía esto porque el último libro que he escrito, que es España no se rinde, hablo de la Reconquista y en concreto la batalla de Covadonga, que por cierto acaba de haber unos últimos de este siglo XXI descubrimientos arqueológicos que prueban la veracidad de las crónicas antiguas, etcétera, hasta extremos impresionantes. Recomiendo un libro de un señor que se llama Yello Balbás, Yello, las dos con Y, Yello Balbás, que es el que principalmente me ha servido para desarrollar esta novela última, que como digo, es España no se rinde. Pero claro, es que ahora hay gente que se dedica como deporte a criticar la Reconquista en el sentido de decir que no existió. Pero vamos a ver, señores, ¿cómo no va a existir la Reconquista si en el año 711 los musulmanes invaden la península hasta... Esto es como Asterix, pero de verdad. O sea, todo menos un trocito, menos un trocito. Y en 1492 es al revés. O sea, que ese trocito ha reconquistado toda España y no queda un asentamiento musulmán en toda España más que a los que se dejó vivir, porque también contra lo que cuentan la mano negra hispanofóbica, señores, se les dejó vivir. Otra cosa es que luego hicieron revueltas, hicieron cosas y hubo que terminar expulsándolos. Pero se las dejó y en muchos casos que conservaron sus casas, sus bienes y todo. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que en 711 lo tenían el 99,9% del territorio y en 1492 tiene el 0% y no ha habido reconquista? Anda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se han ido a comprar tabaco o qué ha pasado? Claro, es que es asombroso. No, pero es que los reyes hispanos luchaban entre sí y tal. Bueno, hay que entrar con trazo grueso, se puede decir cualquier barbaridad y que parezca que es verdad. Hubo constantemente, durante los 8 siglos casi que duró la Reconquista, un leitmotiv, que era la recuperación de la España perdida. Porque España, hay bien pensantes que dicen, no, España surgió en el levantamiento de 1808. Ya. Bueno, España, cualquiera que lo quiera estudiar un poco, como digo, bien, está a un cuarto de hora de estudio, nace en mayo del año 589, con el tercer concilio de Toledo, con la conversión de Recaredo al catolicismo. En ese momento tenemos un territorio similar al actual, más grande, porque abarcaba Portugal y el sur de Francia hasta el Ródano, que se llamaba España. De hecho, ellos lo llamaban Spania, con S líquida, Spania, donde hay una sola religión, que es el catolicismo. Hay un rey, y hay una unidad de población, porque hasta entonces, hasta la conversión del rey Recaredo, de los godos al catolicismo, que ellos tenían la herejía arriana, eran cristianos, pero bajo la herejía arriana, hasta ese momento había como dos poblaciones, los godos y los hispanoromanos. Bueno, a partir de ese momento hay una sola población, una sola lengua, un solo territorio y una sola fe. Y se llamaba España. Y era independiente, no dependía ni del Imperio Romano ni de nadie. Eso era España. Cuando llegan los musulmanes 200 años después o 150 años después de esta conversión de Recaredo, lo que existe es ese recuerdo de aquella España que hay que recuperar. Y en concreto de la España católica contra los musulmanes como religión extranjera, invasora y además esclavizante. Porque claro, contra lo mismo que se dice de lo políticamente correcto, no, las tres culturas, qué maravilla. No. Cójanse el libro de Yello Balbás, cójanse los libros de Sánchez Albornoz, además nada sospechoso, presidente de la República en el exilio, y bueno, ahí se ve lo que hacían los musulmanes. O sea, es decir, que es que desde crucifixiones y conversiones obligadas
y barbaridades a familias enteras de ahí para arriba. Entonces, bueno, no vamos a tergiversar la historia, ¿no? No, Bien, entonces, ya, además, permíteme un pequeño inciso al respecto, porque Sánchez Albornoz, al cual has citado, yo soy un admirador de él y he leído prácticamente todos sus libros. Tiene un libro magnífico que yo recomiendo a todo el mundo, es pequeñito y cuesta 5 euros en Iberlibro, por ejemplo, que es de la España islámica a la España de hoy. Ahí, en pocas páginas, explica con minuciosidad por qué la España islámica es incompatible con la España. Bueno, no existe una España islámica, no existe, porque España no tiene sentido más que no, era Al-Ándalus, era parte el del Islam, era Andalus. Al-Ándalus. Está mal dicho lo de la Sí, sí. España islámica, pero bueno, él emplea ese término pone al final del libro una serie de documentos de cronistas árabes que verifican que eran un pueblo salvaje que mataban a tutiplé y que amontonaban los cráneos de sus víctimas. Sí, no era, claro, además era gente, en el fondo eran recién conversos, en el fondo ellos habían sido cristianos obligados a convertirse al Islam, o por lo menos en primera o segunda generación, porque claro, descendían, San Agustín era del norte de África y era cristiano, y esto era gente pues de tribus del norte de África que vinieron aquí, gente muy poco culta, convertidos por sus padres o sus abuelos al Islam por la fuerza. Claro, vinieron aquí y fue tremendo. Pero a lo que quiero ir, ahora no es el tema, si fueron más salvajes o menos salvajes o cómo era la convivencia. El tema es que España precisamente se forja, o sea, hemos dicho que nace en el 589, pero su alma se forja en la Reconquista. O sea, son 8 siglos de lucha contra una cultura. Claro, vamos a decir que España se gana por la fuerza ser europeo. Quiero decir, mantener su europeidad, que en el fondo es la cristiandad. Europa era la cristiandad medieval. O sea, era la cristiandad cuando se perdió el norte de África, por lo que quedó de la cristiandad. Entonces, España, aparte de defender al resto de Europa, porque hicimos de tapón, y cuando llegaron las cruzadas, el Papa dijo a España, bueno, no hace falta que vosotros vayáis tanto a las cruzadas cuando ya tenéis la cruzada en casa, ¿verdad? Bueno, pues ahí es donde se forja España, en la lucha contra una cultura y una religión foráneas y claro, el mismo año que terminamos la Reconquista, descubrimos América y llevamos la fe a América. Y surge el protestantismo muy poco después y luchamos por defender el catolicismo en Europa. Entonces, ese es el alma de España. Claro, si tú ahora dices, no, es que no ha habido Reconquista, de alguna manera es decir, España no existe. Entonces, claro, ya nos vamos a 1808, ¿no? Que dices, bueno, contra Napoleón y tal. Bien, bueno, pues por eso he escrito este libro, El de España no se rinde, pero un poco, ya digo, bueno, porque es que, insisto, se pueden atacar muchas cosas, se pueden decir que hemos hecho muchas cosas mal, como todo el mundo, lógicamente. O sea, hay cárceles aquí, como las hay en todo el mundo, porque sigue habiendo delincuentes y criminales, y los hubo entonces, y ha habido gente que ha hecho cosas mal, por supuesto. Pero claro, es que lo que es triste es querer tergiversar las cosas para lo que no hemos hecho mal, decir que lo hemos hecho mal. O cosas que hemos hecho, cambiarle la esencia y decir, no, es que eso no fue así. Bueno, no fue así, porque usted lo diga. Vaya, vamos a estudiar. O sea, las cosas no se trata de opinar. Las cosas que se saben y que se puede llegar a conocer la verdad. Oiga, vamos a estudiarlo y vamos a ver qué es lo que pasó. Bueno, eso es lo que yo pretendo. Claro, todos mis libros son novela histórica, pero en todos pongo siempre un prólogo para un poco enfocar el contexto sociocultural donde nos movemos y luego un epílogo donde también pues hago un resumen para el que, y pongo una bibliografía para el que quiera saber más y también explico, porque claro, siempre pongo algún personaje ficticio, etcétera, bueno, pues porque a veces en las novelas históricas dices, bueno, esto será verdad o esto se lo ha inventado el autor. Bueno, pues para que le quede claro al lector siempre qué es verdad y qué es ficción, que yo me he inventado, hombre, que es ficción que siempre pudo existir, ¿no? Pero que, quiero decir que siempre pongo una subtrama romántica. Un poco mi modelo es Pérez Galdós, o sea, la primera serie de Pérez Galdós de los episodios nacionales, el que empieza con Trafalgar y acaba con la batalla de los Arapiles. Él pone siempre una subtrama romántica y entonces pues yo hago lo mismo. Y lógicamente, pues por ejemplo, a Blas de Lezo le pongo un ayudante que se enamora de una chica de Cartagena Indias. Pues Blas de Lezo tuvo un ayudante, pues no lo sé. Pudo tenerlo, pudo no tenerlo. Ya lo cuento, que eso me lo inventé yo. Pero claro, eso te da mucho juego para ir contando la historia de una manera un poco más amena, un poco más cercana al lector. Esto es. Y luego el Fuego del Mississippi
Pues claro, vamos a ver, la independencia de Estados Unidos principalmente la hizo España. ¿Por qué digo que principalmente la hizo España? Es verdad que Francia intervino muchísimo, muchísimo. Pero la intervención de España fue más decisiva. Tampoco me gustan las comparaciones, o sea, me da igual si fue más Francia o más España. Yo pienso que hizo más España por lo que voy a decir. Pero vamos a ver, primero Washington lo dijo y lo puso por escrito, y ahí está, y lo puede leer cualquiera, hasta que España no entre en la guerra jamás conseguiremos la independencia. Francia ya había entrado. Hasta que España no entre en la guerra jamás conseguiremos la independencia. ¿Por qué? Bueno, la gente ahora no lo sabe tampoco porque no se estudia en el colegio. Prácticamente el 80% de los actuales Estados Unidos han sido España. Sí. Repito, prácticamente el 80% de los actuales Estados Unidos han sido España, incluido Alaska. Sí. Entonces, del Mississippi, cuando la independencia del Mississippi hacia el oeste era España. Del Mississippi hacia el oeste era España. Y del Mississippi hacia el este, toda la parte sur, Florida y la franja de tierra que une Florida con, vamos a decir, con el oeste de Estados Unidos, también era España. Bueno, entonces, claro, nosotros bueno, primero hay que decir que nosotros la moneda que había entonces en España era el real de A8. El real de A8 es lo que ahora es el dólar, pero durante más siglos, porque el real de A8 duró muchos siglos. Y, por ejemplo, si un ruso le compraba a un chino, en aquella época, siglo XVII, pues le compraba el real de A8, igual que ahora igual le compran dólares. No lo sé si ahora ya se usa el yuan, pero por lo menos hasta hace 50 años se usaba, o 30 años se usaba el dólar. Cuando los ingleses compran Singapur a los chinos, los chinos le dicen, muy bien, os vamos a vender, pero por supuesto en real de A8, no nos vais a pagar en libras, ¿me entiendes? Nos tenéis que pagar en real de A8. ¿Por qué digo esto y qué tiene que ver con la independencia de los Estados Unidos? Pues solamente por poner un ejemplo. Si uno ve el símbolo del dólar, la famosa S con dos rayitas, que ahora le han quitado una de las rayitas y queda solo una, pero su origen era una S con dos rayitas, esa S con dos rayitas viene del escudo de España. El escudo de España, Castilla, León, Navarra y Aragón, a los dos lados tiene dos columnas. ¿Qué columnas son esas? Las columnas de Hércules. ¿Qué son las columnas de Hércules? El estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, representado por el monte Hacho, que está en Marruecos, y el monte de Gibraltar, era como dos columnas que no se podían atravesar, porque aunque había navegación de cabotaje desde la prehistoria, que unía Tierra Santa, o sea, actual Palestina, con Irlanda, y pasaba por Galicia, así es como vino el cuerpo de Santiago a Galicia, ¿verdad? Pero no me voy a ir ahora por esa rama. Pero claro, era navegación de cabotaje, no te podías salir al exterior, al Atlántico, porque no se sabía lo que había y porque era peligroso. Hasta que fuimos a América. Y entonces, en esas dos columnas, el lema de España era non plus ultra, no más allá, porque no se podía pasar el estrecho de Gibraltar. Cuando ya fuimos a América, cae el non y queda plus ultra. Bueno, pues en esas columnas del escudo de España está la leyenda esa plus ultra. Cuando Oliver Pollock, que era un señor de origen irlandés, pero era uno de los principales artífices de la independencia de los Estados Unidos, recibía dinero de España, porque nosotros le dimos cantidades ingentes, lo que ahora serían decenas de miles de millones de euros de ayuda a Estados Unidos para que se separara de Inglaterra, pues este hombre, Oliver Pollock, que era el que llevaba las cuentas, cada vez que recibía dinero de España, en vez de apuntar real de A8 español, no sé, vamos a suponer 1 millón de reales de A8 español, apuntaba 1 millón, y hacía ese símbolo que aparecía en las monedas españolas de real de A8, que es ese símbolo que ha pasado al dólar, la S con las dos rayitas. Bueno, entonces, como digo, nosotros a través del Mississippi, aparte de ayuda, o sea, de dejarles navegar a los norteamericanos, les dábamos pertrechos, les dábamos municiones, les dábamos mantas, les dábamos dinero, habituallamiento, comida, y les dábamos dinero, ¿no? Y de ahí, como he dicho, el Oliver Pollock, cada vez que apuntaba, ponía la S, que es el origen del dólar, es el origen del dólar, y el real de A8 español ha estado de moneda de curso legal en Estados Unidos hasta 1854. Es asombroso, pero hasta 1854 ha estado de moneda de curso legal. Bueno, luego está Bernardo de Gálvez. Como he dicho, vamos a ver, la batalla principal en la que ya se decide
la independencia de los Estados Unidos es la batalla de Chesapeake, que es una batalla naval. Chesapeake está al sur de Washington y es una batalla naval que ganan los franceses. Entonces uno dice, ¿ves? Bueno, y eso también en gran medida ha hecho pues, que los franceses de alguna manera pues, pasen a la historiografía, aunque también hay motivos interesados. Yo hace poco he visto una serie de televisión hecha en Estados Unidos sobre la independencia de los Estados Unidos. Prácticamente el 80% de la serie se refiere a Francia, se desarrolla en Francia y tiene que ver con Francia. En algún momento sale Holanda y España sale citada una vez. Digo, bueno, esto no hay derecho. O sea, no hay derecho porque esa flota inglesa que venció en Chesapeake, de esa flota francesa que venció en Chesapeake, estaba bajo órdenes españolas. Estaba bajo la jurisdicción de la Marina Española. Y si consiguieron esa victoria es porque la Marina inglesa estaba distraída, el grueso de la Marina inglesa estaba distraída en el sur, en la zona de Cuba, donde les estábamos nosotros haciendo frente. Junto a esto vencimos en las principales batallas en el sur, concretamente en Pensacola. Pensacola, cuyo origen, el nombre originario es en español Panzacola, panza, porque Florida forma como una cola y el sur de Estados Unidos, la costa, es como una panza que cae. Entonces está la panza, que vamos a decir une México con Florida, eso es la panza, y luego la cola es Florida. Entonces, Pensacola, que está ahí debajo de la panza, pues dice Panzacola, ahí está la ciudad de Pensacola. Bueno, en Pensacola, Bernardo de Gálvez tuvo una actuación absolutamente heroica e impresionante en la que derrotó de una manera muy decisiva a los ingleses. Hasta tal punto que en Estados Unidos se le puso una ciudad en honor de Gálvez, que es Galveston, y luego se le regaló un barco, también el Galveston, que es el único barco de guerra que desfiló en la toma de posesión de George Washington como primer presidente de los Estados Unidos. Porque cuando George Washington es hecho primer presidente de los Estados Unidos, la capital todavía no estaba en Washington, estaba en Nueva York, por tanto, junto al mar. Y ahí el único barco de guerra que había era el Galveston, un barco de guerra español regalo de los Estados Unidos. La persona que desfiló a la derecha de George Washington el día de toma de posesión como primer presidente de los Estados Unidos fue Diego Gardocki. Diego Gardocki es hermano de un cardenal, el cardenal Gardocki, que tiene una calle en Bilbao. Pues Diego Gardocki desfiló a la derecha, era el primer embajador de España ante los Estados Unidos y desfiló a la derecha de George Washington por amistad. Y Washington le dijo, jamás olvidaremos lo que España ha hecho por nosotros. Hay que decir que igual mejor que lo hubieran olvidado porque nos robaron Puerto Rico, intentaron robarnos Cuba, robaron Filipinas y muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, no me gusta hablar de lo negativo, me gusta hablar de lo positivo. Entonces, la primera, por ir dando datos, ¿no? Porque la primera iglesia de Nueva York, ¿no? Le preguntas a cualquiera, oye, ¿cuál es la primera iglesia de Nueva York? Hombre, San Patrick, la famosa catedral de San Patrick, de los irlandeses. Pues no, la primera iglesia es San Pedro, junto a las Torres Gemelas, que la fundó Diego Gardocki también. Y Washington, a pesar de que era episcopaliano, asistió a la inauguración. Bueno, entonces, y luego hubo un momento muy importante, y con esto termino porque ya prácticamente es que tampoco quiero contar el libro, quiero ir dando algunos datos así un poco para que se vea, ¿no? Y para abrir boca. Pero, por ejemplo, hubo un momento, ya al final de la guerra, cuando la famosa batalla decisiva de Chesapeake, que las propias tropas norteamericanas se rebelaron contra sus jefes, porque no cobraban, porque hacía mucho que no cobraban. Y entonces, ¿quién pagó todo aquello? España. Y entonces siguieron. Pero al poco de esto se rebelaron los franceses, porque tampoco cobraban. ¿Quién pagó aquello? Los cubanos. Mujeres adineradas de Cuba que daban sus joyas, daban todo, entregaron todo aquello, sacaron miles de millones de reales y aquello lo mandaron para pagar a los soldados franceses. Si aquello no se hubiera hecho por Cuba, se hubiera parado la guerra. O sea, los ingleses, no se hubiera llegado a la independencia, y quizás se hubiera llegado más adelante, pero no en aquel momento. O sea, los ingleses hubieran vencido. Entonces, claro, hay una tal cantidad de cosas. Bueno, Bernardo de Gálvez, por cierto, gracias a Teresa Balcarce, que es la conocí cuando escribí el libro, una mujer malagueña, casada con un norteamericano que vive allí en Estados Unidos, y esta ha conseguido una cosa. Ahí en el Capitolio están los cuadros de vamos a decir, los prohombres fundadores de Estados Unidos. Y estaba aprobado desde hace mucho tiempo que se pusiera el cuadro de Bernardo de Gálvez y nunca se ponía hasta que ya Teresa Balcarce ha intervenido y ya se ha puesto.
como reconocimiento de que es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Bueno, y hay muchísima más gente y muchísimos más datos que podríamos dar, ¿no? Pero bueno, simplemente esto, como digo, este es un libro que se publicó ya hace años y ahora se ha vuelto a editar con otra editorial nueva que es Almuzara, vamos, este mes, y es Fuego del Mississippi. Libro que tiene un gran interés en el momentos presentes porque ahora está floreciendo el sentimiento españolista, hispanista más que españolista. Está mal dicho lo de españolista, porque la hispanidad, en realidad, yo la considero la nación de los españoles. Es la nación antropológica, cultural, histórica, religiosa, en fin, sin religión, sin catolicismo no hubiera habido la hispanidad. Por eso la Virgen del Pilar, que fue una aparición milagrosa, es la patrona que se celebró ayer, cuando esto se ha hecho... Bueno, si me permites, hoy que estamos el día siguiente de la Virgen del Pilar, la Virgen del Pilar es más que una aparición, porque vino la Virgen, como dicen en Zaragoza, en carne mortal a Zaragoza. Quiero decir, la Virgen todavía vivía. No es una aparición como una aparición actual de Fátima o de Lourdes. La Virgen ya vivía, o sea, vivía todavía en la tierra. Y vino a Zaragoza a estar con el apóstol Santiago. Bueno, y el que quiera profundizar, que vea el milagro de Calanda. Ayer precisamente me mandaron un vídeo muy interesante sobre todas las actas médicas, notariales, etcétera, que hay. Fue un hecho que sacudió Europa, el milagro de Calanda que hizo la Virgen del Pilar de devolver la pierna a un señor que años antes se le había cortado un carro, y ese señor era conocido como Tullido en Zaragoza, donde pedía limosna, y siempre se daba aceite con una vela de ahí del Pilar, pidiéndole a la Virgen que le devolviera la pierna. Y una noche soñó que la Virgen le devolvía la pierna y, para su sorpresa mayúscula, se despertó y tenía la pierna. Y además era la suya, porque tenía una serie de cicatrices, etcétera, y ahí las tenía. Bueno, pues respecto a la Virgen del Pilar, hoy que es 13 de octubre y ayer celebramos la Virgen del Pilar, precisamente antes se me ha olvidado decir, hablando de la Reconquista y bueno, hablando sobre todo de la importancia, lo que hemos hablado antes, de cómo sí, la Reconquista es el eje vertebrador de España, pero que es la defensa de la fe, pues hay que decir que la Virgen del Pilar está en el centro del año más importante de la historia de España. ¿Cuál es el año más importante de la historia de España? Pues yo creo que eso la mayoría de la gente sabría decir que es 1492, el año que acaba la Reconquista y el año que se descubre América. Bueno, pues en las dos fechas está presente la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, de acuerdo a la tradición, vino a Zaragoza a ver al apóstol Santiago el día 2 de enero del año 40. Bueno, pues el 2 de enero de 1492, Boabdil firma la paz, es decir, oficialmente termina la Reconquista. Y el día que se descubre América es el día 12 de octubre, el Día del Pilar. Entonces alguno puede decir, hombre, pero el Día del Pilar no se celebra oficialmente hasta el siglo XVII. Es verdad, el Papa Clemente XII es el que establece oficialmente la fiesta de la Virgen del Pilar. Pero resulta que popularmente sí que se celebraba el 12 de octubre, porque según la tradición, el 12 de octubre es el día en que se celebró la primera misa en el templo, en el primer templo del Pilar. El primer templo que, claro, es muy anterior ahora, ¿no? Y es cuando se conmemoraba, de una manera pues popular o como se quiera decir, no sé si canónicamente en la diócesis tendría, pero vamos, el caso es que la gente ya se celebraba entonces, en el siglo XV, el 12 de octubre como el Día de la Virgen del Pilar. Y es el día que se descubre América. Por eso, luego ya oficialmente se establece que también sea el día 12 de octubre la fiesta del Pilar. Pero es una cosa, me parece bonita, pues que la Virgen está presente en las dos fechas principales de la historia de España. Me parece un dato muy interesante. Sí, sí. Y yo con esto, pues ya, en fin, pues no sé si tienes alguna pregunta, porque creo que ya hemos aburrido un poco a la audiencia, ¿no? A todos los oyentes. Hacen mal en aburrirse si se aburren con esto, porque es esencial. Nadie puede sobrevivir sin saber cuál es su identidad, cuál es su recorrido histórico y su antropología. Y nadie puede sobrevivir, salvo que sea una ameba o un vegetal, sin tener una identidad propia.
histórico. Bueno, yo al hilo de esto que dices, sí que efectivamente, una idea que a mí me gusta mucho transmitir en estos coloquios es precisamente el de la autoestima. Yo lo tengo muy estudiado. Bueno, de hecho, Milan Kundera, que es un señor que le fueron a dar el Premio Nobel de Literatura y no se lo dieron nunca, pero bueno, que es un escritor que murió hace poco, bastante bien, prolífico, tiene una frase que me la aprendí de memoria y que precisamente la pongo en el epílogo del libro del Fuego en el Mississippi. Y es, para liquidar a las naciones, primero se les quita sus libros, su cultura, su historia. Y viene alguien y les da otros libros, otra cultura y otra historia. Y la nación comienza poco a poco a olvidar lo que es y lo que ha sido. Y los pueblos circundantes lo olvidan aún mucho antes. Bueno, pues esto me parece fundamental. O sea, quiero decir que si nosotros, como colectividad, porque claro, una persona moral tiene mucho parecido con una persona física. Quiero decir, si tú a una persona moral, a una persona física le quitas la memoria, pierde su identidad. Si a una persona moral le quitas su historia, pierde su identidad. Y queda al albur, o sea, del primero que pase por la calle que lo pueda manipular, pueda hacer con ella lo que quiera, tanto una persona física como moral. Si uno no sabe quién es, toda su historia de sus antepasados, dónde ha nacido, lo que es esas enfermedades terribles como el Alzheimer, ¿no? Bueno, uno pierde la identidad, pero es que a una nación le pasa lo mismo. Y eso es muy importante. Y luego hay otra cosa que es la autoestima. La autoestima es un sano amor a sí mismo. Es distinto que la soberbia o el orgullo, pero es necesario para vivir. O sea, si no, uno tiene problemas psicológicos. Bueno, y yo creo que en España nos pasa un poco esto, que hemos perdido nuestra historia, nos hemos creído cualquier barbaridad que nos han contado mintiendo, porque hay gente que le interesa. Sobre esto, en fin, lo explica muy bien Elvira Rocabarea en su libro Imperiofobia y leyenda negra. Y claro, pues es un poco lo que hemos contado antes de los ingleses, o sea, que no te cuentan la batalla de Blas de Lezo. Es más, Vernon, que es el que nos atacó, tardó 2 años en volver a Inglaterra, se quedó viviendo en Jamaica porque no se atrevía a volver a Inglaterra del calentón que tenía el rey Jorge II de Inglaterra. Bueno, pero claro, que eso, Inglaterra cuide tanto su historia, no digamos como las películas que hacen, y aquí no, aquí siempre las películas tirando piedras al propio tejado, tal, eso nos hace un daño tremendo, porque nos hace estar acomplejados. Es una pena. Y además yo digo a toda esta gente, o sea, no entremos en ideologías baratas, porque en el fondo son temas ideológicos, ¿no? De que a mí me interesa criticar a España, ¿no? Pero vamos a estudiar las cosas, vamos a defender la verdad y vamos a querernos un poco más a nosotros mismos. Es que al final es eso. Al final es eso, que a uno se le engaña o uno se autoengaña y no se da cuenta que se está haciendo daño a sí mismo. En fin, yo lo veo así y sí. Yo por esto pondría tienes razón. Aunque ya te digo, a mí me gusta siempre hablar de cosas positivas. Me gusta hablar de cosas positivas porque efectivamente es como se construye. De nada sirve quejarse, lamentarse. No, vamos a lo positivo, vamos a conocer nuestra historia, vamos a defenderla sin complejos, porque hay un acomplejamiento del españolito. O sea, yo he vivido en 4 países. Aparte de España, otros 3. Italia, Bélgica y Francia. Bueno, somos el único país que la bandera nacional es símbolo se identifica con la derecha, con la extrema derecha. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Los comunistas en Italia salen a una manifestación, van todos con banderas de España. Digo, de Italia, perdón. Yo no veo aquí a determinada gente con la bandera de España, porque hay un acomplejamiento. ¿Pero qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Ni pasa en Bélgica, ni pasa en Francia, ni pasa en ningún sitio. Bueno, yo no quiero hablar de política. Hay un acomplejamiento y unas ganas de hacerse el harakiri, que es lo que estamos... Pero es que es a lo que voy. Oiga, quiérase usted un poco más a sí mismo, y si el problema es la bandera, chicos, pues ponemos otra bandera, si tampoco pasa nada. Al final todo el mundo, porque es una cosa humana, es una cosa antropológica, necesita símbolos. Igual que tenemos un idioma para comunicarnos, pues hace falta símbolos. Entonces, no sé, hay gente que ya tiene alergia. Bueno, pues chicos, pues ponemos otra, si tampoco pasa nada. Pero es que es una cosa tan, para mí por lo menos, sorprendente, este antisimismo que tenemos en España, que yo de verdad no lo entiendo. Pero bueno, ya digo que yo no quiero hablar de ideologías ni de política, yo simplemente quiero hablar de sentido común, o sea, es decir, que tenemos una historia que es
gigantesca, gigantesca. Las corporaciones son odiosas, pero vamos, y que está muy por delante del 99% de las historias del mundo, que no la conocemos, que nos la han deformado y nos hemos dejado que nos la deformen y que nos hace mucho daño. Nos hace mucho daño. Chicos, vamos a recuperar nuestra historia. Yo lo dejaría aquí. Muchísimas gracias, Juan. He hablado suficientemente. Ha sido enormemente didáctico y también pedagógico, que no es lo mismo la didáctica que la pedagogía. La pedagogía es la formación en valores y esto tiene valores a mansalva. Muchas gracias por darnos esta clase, es una clase, y bueno, pues espero tenerte por aquí en algún otro momento. Muchas gracias. Pues cuando quieras, Ernesto. Un placer y hasta la próxima.